Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que nos estén escuchando en esta oportunidad. Desde la voz de la palabra, les damos la bienvenida, sí, después de mucho tiempo, a un nuevo podcast. Transcurridas las elecciones presidenciales en Chile, más precisamente el 14 de diciembre del año 2025, las cuales dieron como ganador a José Antonio Kast, dichas elecciones levantaron bastante revuelo. Y no es para menos. Estamos hablando de José Antonio Kast, quien salió electo como representante de la derecha, habiendo vencido en segunda vuelta o balotaje. Abro paréntesis. Cuando hablamos de balotaje o de segunda vuelta, hablamos de una instancia posterior a la elección, cuando quien sale electo no puede obtener una determinada cantidad de votos que ronda entre el 40 o 45% de acuerdo a la constitución de cada país para poder ganar las elecciones. Entonces, cuando no se obtiene ese porcentaje mínimo, tiene que ir a una segunda instancia de elección, pero en este caso compitiendo con el que obtuvo el segundo puesto en cantidad de votos. Y esto justamente fue lo que le pasó a Janet Jara. Había salido electa en primera instancia, pero luego fue a balotaje o segunda vuelta con José Antonio Kast, y este último se llevó las elecciones y fue electo presidente de Chile. Ahora bien, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque justamente Kast es el representante de la derecha y Janet Jara es representante de la izquierda. Obviamente las opiniones con respecto a las elecciones y al resultado de las mismas no se iba a hacer esperar. Estamos hablando de derecha, izquierda, capitalismo, comunismo, como lo quieran llamar, que desde antaño vienen dividiendo las aguas y vienen justamente causando mucha división en cuanto a la opinión pública y en cuanto también al sentimiento y el pensar de quienes se sienten identificados con ambas facciones, desde lo político, lo económico, lo ideológico, etc. Pero el punto al que quería llegar y que me lleva justamente a su vez a la reflexión que quiero compartir con cada uno de ustedes es a la reacción que he visto desde muchas facciones del cristianismo propiamente dicho. Ahora, yo quiero hacer una aclaración muy importante con respecto a esto. En primer lugar, como ustedes saben, y como lo puede comprobar quien quiera revisar cada uno de los videos de este canal y quien también a su vez sigue el contenido de este canal, que si bien estuvo descontinuado, sí está basado en diferentes reflexiones, algunas más desarrolladas que otras, pero en definitiva reflexiones que tienen que ver con hechos de la vida cotidiana, acontecimientos históricos, deportes, etc. Y que también, sí, tocan determinados temas relacionados con la política, pero la diferencia puntual es que todos los temas que se tocan llevan a una reflexión, la cual a su vez tiene base fundamental en la Biblia, porque la Biblia es precisamente no solamente la base de cualquier opinión, reflexión o pensamiento que pueda llegar a compartir con ustedes a través de este canal, sino es el filtro a través del cual también cualquier tema se puede tocar o no, o se debe tocar o no, y sobre todo cuál es la postura que se debe tomar al respecto. Y esta aclaración, si bien tal vez la consideren innecesaria, me veo en la obligación de hacerla para que no se me malinterprete o no se me quiera sacar de contexto respecto de lo que voy a decir a continuación. A ver, estamos hablando de dos facciones que a su vez representan intereses políticos, económicos e ideológicos que, le pese a quien le pese, ninguna de las dos facciones representan los valores cristianos, por más que quieran hacernos creer lo contrario. Si bien el comunismo representado por la izquierda se sabe de que ya de por sí representa valores totalmente anticristianos que están enmarcados a través del marxismo, el cual a su vez siempre dejó bien en claro mediante su máximo exponente, que es justamente Karl Marx, de que la religión es el opio de los pueblos y de que, entre otras cosas, defiende una agenda globalista que va totalmente en contra de la familia, del matrimonio, de los niños, que son una de las bases fundamentales de la familia, y también, hay que decirlo, en contra del diseño original del hombre y de la mujer como tales. También a su vez la derecha, que dice representar los valores cristianos, en realidad, y esto se ha comprobado en prácticamente todos los casos, siempre ha tomado a los cristianos como una suerte de cortina de humo para ganar votantes y para tomar a los valores cristianos como una excusa perfecta para poder hacer proselitismo de sus ideas. Pero si vamos a los hechos, tanto los que siguen a la izquierda como los que siguen a la derecha tienen en algún punto, por más antagónicos que sean,
encuentran un denominador común. Ambos se atribuyen ser los dueños de la verdad. Ambos le declaran la guerra de manera categórica a todo aquel que no comulgue con su partido. Ambos adoctrinan a sus respectivos seguidores acerca de que fuera de la doctrina que ellos predican, cualquier tipo de pensamiento es totalmente inaceptable. Si eso no es una secta, díganme que es una secta, sino que ambos promueven y predican acerca de que la esperanza de sus respectivos votantes o sus respectivos seguidores están en los líderes de dichos partidos. Es decir, el día que el mundo sea de izquierda o sea de derecha, dependiendo de cómo lo vea cada postura o cada facción, el mundo va a entrar en una suerte de utopía donde todos vamos a ser felices y contentos. Hasta ahí no hay nada de raro, porque es lo que siempre han promovido. Pero digo yo, como cristianos, como representantes de un reino que no es de este mundo, y que el mismo Jesús, en Juan capítulo 18, versículo 36, lo dejó bien en claro, es necesario que comulguemos con alguno de estos partidos, o que pensemos de que Dios es el que está detrás del hecho de que un líder político nos va a llevar, sea a través de la derecha o a través de la izquierda, a una suerte de utopía en la que todos vamos a ser felices. Entonces, ¿para qué va a venir Cristo? ¿O es que de repente le vas a decir a Jesús, ¿sabes qué? No vengas con este candidato, con este político, con esta idea, con esta ideología, yo estoy bien, no te necesito. ¿Realmente querés eso? ¿Realmente quiero eso? No en vano, nuestro Señor Jesús decía en Mateo capítulo 6, versículo 25, donde esté tu tesoro, allí también van a estar los deseos de tu corazón. Y sí, alguno me va a decir, bueno, pero Dios dice en su palabra que Dios va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿De qué corazón estás hablando? ¿Del corazón perverso y engañoso por sobre todas las cosas? ¿O de un corazón que, como lo dice el versículo, completo, a no sacar la Biblia de contexto, por favor, completo, lo dice en el Salmo 37, versículo 4, que te deleites a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón? ¿Pero de cuál corazón? De un corazón que va a estar dispuesto a deleitarse en el Señor. Entonces, ¿en dónde están tus prioridades? ¿En dónde están mis prioridades? Mejor dicho, porque esto no se trata de acusarte a vos o acusar a fulano, mengano, no. Se trata de que cada quien haga un autoanálisis. Esta reflexión me hizo pensar a mí y me hizo realmente replantearme en dónde estoy parado, sobre qué o sobre quién están puestas mis esperanzas y sobre qué o quién deberían estar puestas mis esperanzas. Si realmente me hago llamar cristiano, si realmente anhelo la llegada del reino de Dios, al vivir conforme a la gracia salvadora de Cristo, la cual Él proveyó desde antes de la fundación del mundo, me convierto por consiguiente en un representante del reino de Dios, en un embajador del reino de Dios. ¿Estoy viviendo como tal? ¿Estoy compartiendo, no solamente de palabra, a través de generar contenido, sino también en la manera en cómo yo vivo el día a día? ¿Realmente estoy compartiendo con otros la esperanza de un reino venidero en el cual nuestro Señor va a ser quien gobierne? ¿O simplemente estoy compartiendo la esperanza de que tal o cual político nos va a llevar a una utopía en donde ni siquiera necesitemos a Dios? Esto es lo que a mí realmente me hizo pensar con relación a todos los comentarios que he visto respecto de estas elecciones en Chile, así como también se han visto comentarios similares en las elecciones en Argentina hace 2 años atrás, las cuales también se suscitaron en Estados Unidos. Es decir, esto no es nuevo y esto no es propio de una determinada región. Esto pasa realmente cuando uno pierde el foco de lo esencial y de lo importante, termina de manera cegada y también, por qué no decir, de manera sesgada, ofreciendo su voluntad a la de alguien que le dice cómo pensar, cómo opinar y sobre todo a quienes tiene que odiar. ¿Se entiende? Y sí, muchos dirán, y con toda razón, que estas cosas también suceden dentro del cristianismo propiamente dicho. No en balde tenemos esa lucha constante entre liberales por un lado, conservadores por el otro, pero ¿desde cuándo el cristianismo se trató de liberales versus conservadores? O mejor dicho, ¿desde cuándo el mensaje del evangelio tiene que ver con eso? Entonces, si esto también nos está afectando como iglesia, no pensemos de que esto pasa solamente en el mundo
como si uno fuese de Saturno. Por el contrario, esto nos tiene que llevar a pensar de esta cuestión polarizadora, ya más bien incoherente del nosotros versus ustedes, no representa no solamente nada que tenga que ver con el Evangelio, sino que no representa a su vez nada que tenga que ver con el sentido común propiamente dicho. Entonces digo esto y ya con esto finalizo esta reflexión. ¿En dónde están puestas mis esperanzas? ¿En dónde están puestas mis prioridades? Esto es lo que necesito preguntarme para saber en base a eso cómo conduzco mi vida en el día a día. Si te gustó este podcast, por favor apóyanos con un like, suscríbete al canal, activa las notificaciones para que sepas cuándo va a llegar un nuevo podcast. Recuerda que estamos en este mismo canal subiendo devocionales todos los días. Así que desde la voz de la palabra te damos un gran abrazo y te deseamos que Dios te bendiga.